Pocas horas antes, Pedro había dicho, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Daré mi vida por ti. Pocas horas después, una sirvienta le preguntó si conocía a Jesús. Y Pedro dijo que no. No una vez. 3. ¿Cómo alguien que amaba tanto pudo fallar tan completamente? La respuesta no es la que esperas. Y cuando la escuches, quizás reconozcas algo de ti mismo en Pedro. Porque esta historia no habla de un cobarde. Habla de algo mucho más inquietante. Pedro es el discípulo más contradictorio del Nuevo Testamento. Y también el más humano. En el Evangelio de Mateo, es el primero en proclamar que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y pocos versículos después, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque intenta disuadirlo de ir a la cruz. Es el que camina sobre el agua. Y el que se hunde en cuanto aparta los ojos de Jesús. Es el que saca la espada en el huerto de Getsemaní con una valentía que raya en lo impulsivo. Y el que niega conocer a Jesús 3 veces antes de que amanezca. Es, en pocas palabras, el discípulo que más sube y más baja. El que más promete y más falla. Y por eso, paradójicamente, el que más nos representa. La pregunta de hoy parece sencilla. Pero cuanto más la examinas, más capas tiene. ¿Por qué Pedro negó a Jesús si lo amaba? ¿Fue cobardía? ¿Traición? ¿Algo más profundo? Vamos a rastrearlo desde el principio de esa noche. Para entender lo que Pedro hizo en el patio del sumo sacerdote, necesitamos entender quién era Pedro antes de esa noche. Su nombre original era Simón. Jesús le dio el apodo Pedro, que en griego significa roca. No era un nombre descriptivo de su carácter actual, sino una declaración sobre lo que llegaría a ser. Como cuando le cambias el nombre a alguien no por lo que es, sino por lo que verás en él. Pedro era pescador. Hombre de acción. Su patrón de respuesta ante cualquier situación era físico y directo. Cuando Jesús llamó a los discípulos, Pedro no preguntó. Dejó las redes y fue. Cuando Jesús caminó sobre el agua, no esperó que lo invitaran. Pidió permiso para ir hacia él. Cuando el ángel lo liberó de la cárcel en el libro de Hechos, Pedro pensó que estaba soñando. Era un hombre que vivía hacia adelante. Que confiaba en sus instintos. Que hablaba antes de pensar. Y eso, esa misma cualidad que lo hacía tan presente y tan vivo, sería exactamente lo que lo traicionaría en el momento más importante. La noche de la traición comenzó en el aposento alto. Durante la cena, Jesús hizo algo que desconcertó a todos: se levantó, tomó una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Cuando llegó a Pedro, la reacción fue predecible: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le explicó. Pedro entonces quiso que le lavara también las manos y la cabeza. Todo o nada. Así era Pedro. Más tarde esa misma noche, Jesús dijo algo que cayó como piedra sobre la mesa: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Y Pedro respondió inmediatamente. Antes de que nadie más pudiera hablar. Aunque todos se escandalicen, yo no. Marcos añade que cuando Jesús le predijo las 3 negaciones, Pedro insistía más. No una vez. Repetidamente. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y el texto añade, y lo mismo decían todos los demás discípulos. Es un detalle amargo. Todos prometieron. Todos fallaron. Pero solo de Pedro conocemos los detalles. Salieron al huerto de Getsemaní. Y aquí ocurre algo que suele subestimarse. Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, los mismos 3 que habían presenciado la transfiguración. Les pidió que velaran mientras oraba. Y ellos se durmieron. 3 veces. Hay algo simbólico en esto. La misma noche que Pedro prometió dar su vida, fue incapaz de mantenerse despierto durante 1 hora. No por mala voluntad. El texto dice que sus ojos estaban cargados. Era agotamiento genuino. Pero el contraste es brutal: disposición total declarada, presencia real casi nula. Jesús los despertó la última vez con la llegada de Judas y los guardias. Y entonces Pedro actuó exactamente como cabría esperar de él: sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote.
No fue un ataque calculado. Fue un impulso. La misma energía que lo había llevado a caminar sobre el agua, a prometer morir con Jesús, a negarse a que le lavaran los pies. Pedro siempre respondía con todo su cuerpo antes que con su cabeza. Jesús detuvo la violencia. Curó la oreja de Malco. Y fue llevado. Todos los discípulos huyeron. Todos excepto uno. Pedro siguió. De lejos, dice el texto. Pero siguió. Eso es importante. Pedro no abandonó completamente. Entró al patio del sumo sacerdote y se sentó junto a la hoguera con los sirvientes y los guardias que habían arrestado a Jesús. Era un lugar donde no tenía ningún aliado. Donde cualquiera podía reconocerlo. Donde estar era un riesgo real. ¿Por qué entró? Quizás para ver qué pasaba. Quizás con alguna idea vaga de poder hacer algo. Quizás simplemente porque no podía alejarse. Pero entrar sin un plan claro, en territorio hostil, con la adrenalina del huerto todavía en el cuerpo, era estar en el peor estado posible para mantener la compostura. La primera negación llegó de una sirvienta. Una sirvienta. No un sacerdote, no un guardia, no alguien con autoridad para arrestarlo. Una joven que lo reconoció junto al fuego y dijo: «Tú también estabas con ese hombre, con Jesús el Galileo». Y Pedro respondió: «No sé de qué hablas». ¿Por qué? El miedo es la respuesta obvia. Pero la psicología de este momento es más matizada. Pedro estaba en un lugar donde su presencia era inexplicable si era seguidor de Jesús. No tenía coartada. No tenía aliados. No sabía qué iba a pasar con Jesús en los próximos minutos. Y una pregunta directa lo tomó sin preparación. El miedo no necesita ser cobardía para paralizarte. Puede ser simplemente la realidad de que no estás listo para el momento que llega. Pedro se alejó hacia el portal. Intentó poner distancia. Otra sirvienta lo vio y dijo a los que estaban alrededor: «Este también estaba con Jesús el Nazareno». «No conozco a ese hombre». Un poco después, los que estaban alrededor se acercaron directamente a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu acento te delata». Y aquí el texto dice algo estremecedor: «Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre». Cada negación fue más intensa que la anterior. La primera fue un rechazo verbal. La segunda fue más firme. La tercera incluyó maldiciones y juramentos. Como si el miedo se hubiera retroalimentado con cada repetición, creando una inercia que Pedro ya no podía detener. Inmediatamente cantó el gallo. Y entonces ocurre el detalle que solo Lucas incluye. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. En la arquitectura del patio del sumo sacerdote, durante un interrogatorio, había espacios abiertos entre los diferentes niveles y zonas. En algún punto, quizás entre una sala interior y el patio, quizás a través de una puerta abierta, quizás desde una galería, Jesús y Pedro se encontraron con los ojos. Lucas no describe la expresión de Jesús. No dice si era reproche, o compasión, o tristeza, o todo a la vez. Solo dice que Jesús lo miró. Y Pedro recordó las palabras de Jesús esa misma noche: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Salió fuera y lloró amargamente. Esa mirada es uno de los momentos más cargados no solo del Evangelio, sino de toda la literatura antigua. Porque en ella hay una comunicación sin palabras que cada lector completa con lo que tiene dentro. La persona que ha fallado y ha sido vista en su fallo por quien más amaba, sabe de qué habla ese versículo. No necesita que nadie lo explique. ¿Qué hizo Pedro después? Los evangelios son extrañamente silenciosos sobre él entre esa noche y la resurrección. Sabemos que estuvo presente cuando las mujeres reportaron la tumba vacía. Sabemos que él y Juan corrieron hacia la tumba. Juan llegó primero pero no entró. Pedro entró primero sin dudar. Esa impulsividad que lo había traicionado seguía ahí. Pero lo que pasó en el interior de Pedro durante las horas más oscuras, la crucifixión, la muerte, el entierro, no está escrito. Solo podemos imaginar lo que significa haber dicho: «Aunque muera contigo no te negaré», y haber sido el único discípulo que se quedó cercano para ver la mirada de Jesús desde el otro lado de un patio. Después de la resurrección, Jesús se aparece a los discípulos junto al lago de Galilea. Han vuelto a pescar.
como antes. Como si todo hubiera terminado y no hubiera más que hacer. Y Jesús, desde la orilla, les pide que echen las redes al otro lado. Pescan 153 peces. Juan lo reconoce y se lo dice a Pedro. Y Pedro, que estaba desnudo trabajando, se vistió y se lanzó al agua para llegar antes a la orilla. Incluso en la restauración, Pedro es Pedro. Después del desayuno, Jesús le hace una pregunta directamente a él. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Usa el nombre antiguo, el nombre de antes. No, Pedro. Simón. Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le da una instrucción. Y lo vuelve a preguntar. Y una tercera vez. Una pregunta por cada negación. 3 veces. El mismo número. En la tercera pregunta, Pedro se entristeció. Y dice algo diferente a las 2 veces anteriores, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. No, yo sé que te amo. Tú sabes. La confianza ya no está en su propia certeza sobre sus sentimientos. Está en el conocimiento que Jesús tiene de él. Es la respuesta de alguien que aprendió, de la forma más dolorosa posible, que la declaración más honesta que puede hacer es una que depende de otro. Hay algo en esta historia que nunca me abandona. Jesús le predijo a Pedro exactamente lo que iba a pasar. Esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro lo escuchó. Lo oyó de los labios de Jesús. Y aún así lo hizo. ¿Significa eso que no tuvo opción? ¿Que estaba predestinado a fallar? ¿O significa que hay dimensiones de nosotros mismos que ni siquiera una advertencia directa puede cambiar? ¿Que hay partes de nuestro carácter que solo se revelan en el peor escenario, y que hasta entonces ni nosotros mismos conocemos? Pedro no era hipócrita cuando prometió dar su vida. Era sincero. Y se descubrió a sí mismo en el patio. La pregunta que me quedo haciendo, y que el Evangelio no responde directamente, es esta: ¿cuántos de nosotros haríamos lo mismo? No en un patio del siglo I, sino en los patios que habitamos hoy. Cuando el precio de reconocer lo que creemos es demasiado alto, demasiado incómodo, demasiado costoso para nosotros. ¿Cuántas veces ha cantado el gallo?